Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente contentos de poder reencontrarnos mediante de esta manera, poder saber de ustedes y que ustedes también podamos compartir este tiempo y darle gracias a Dios porque Él nos está cuidando, darle gracias a Dios que a pesar de la situación, de las circunstancias, nos permite todavía compartir su palabra mediante la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, eso es para lo cual nuestra iglesia está situada, nuestra iglesia se ha formado en este lugar. Vamos a iniciar este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por permitirnos poder tener este culto en el día de hoy, domingo en la noche. Oramos. Bendito Dios, bendito Padre, gracias Padre Santo por un día más, una semana más. Gracias por un año más, bendito Dios. Gracias porque nuestros ojos, Señor, aún, Señor, pueden abrirse, Señor, y ver las maravillas, Señor, de tu creación. Ver, Padre Santo, quién eres, dónde estás, Señor, y ver, bendito Dios, que eres el creador de todo, que eres, Señor, a pesar de nuestra situación, eres nuestro Salvador, Señor, que un día nos llamaste, bendito Padre, y también, Señor, saber que ese Dios todopoderoso, ese Dios creador, ese Dios que tiene todos los atributos, Padre mío, Señor, es nuestro Padre, es nuestro Dios, que nos escucha, que vela por nosotros, que bendito Dios permite que nosotros podamos crecer cada día, Señor, en su palabra, y que nosotros podamos ser parte de su iglesia, Señor, en este mundo. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bueno, hermanos, muy buenas noches. Les reitero el saludo y a la vez también poder compartirles este tiempo y también queremos tener un tiempo durante este mes que le hemos titulado o lo queremos compartir con el tema, digamos, que es la madurez espiritual. Vamos a ir tratando, conociendo algunos temas respecto a este punto que tiene que ver con la madurez. Bien, yo sé que cuando nosotros podemos pensar o pensamos en madurez, podemos pensar, quizás lo primero que se nos viene a nuestra mente es una persona adulta. Lo primero que se nos viene a la mente quizás es un árbol o una planta que tiene fruto, ya que de repente no, ya está bien plantada, está bien dando fruto, reitero, está bien fortalecida ahí con sus raíces, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen que quizás se nos viene a nuestra mente. Pero, ¿en qué pensamos cuando nosotros decimos madurez espiritual? ¿Qué es lo que se nos viene a nuestra mente? Quizás muchas veces, ya lo hemos escuchado, quizás muchas veces en nuestras vidas, a través de nuestra vida espiritual, a través de nuestra asistencia a la iglesia, desde que nosotros aceptamos a Cristo, desde que nosotros empezamos a tener ese hábito de escuchar su palabra, de leerla o de permitir compartirla también, hemos escuchado mucho acerca de la madurez espiritual. Pero en todo caso, la pregunta en esta noche sería, ¿qué tan maduro somos? Pensando en nosotros mismos, vamos a hacer un autoexamen, una autocrítica, podríamos decir. ¿Qué tan maduros somos? ¿Somos maduros espiritualmente? Hace un tiempo, creo que ya anteriormente les compartía, pero siempre es una pregunta que se me viene a la mente, de manera personal también, ¿no? Cuando alguien me preguntó y me dijo, yo he conocido, desde que vine a la iglesia, he conocido a ciertos hermanos, o ya estaban ciertos hermanos o hermanas que digamos, en cierta forma ya tenían un tiempo y también cierto conocimiento y cierta madurez. Estaban en la iglesia, ya tenían ciertos, digamos, estaban apoyando en ciertas cosas,
tenían cierto conocimiento, pero a través del tiempo pareciera que se hubieran quedado en esa posición, pareciera que no hubieran crecido, pareciera, incluso no solamente que no hubieran crecido, sino pareciera que hubieran retrocedido, quizás. Y quizás muchos de nosotros hemos visto esta situación, hemos visto esta, digamos, podemos decir, visión cuando hemos observado a los demás. Pero mirémonos nosotros mismos y pongámonos a pensar. Yo me pongo a autoexaminarme en este momento y me pregunto, ¿qué tan maduro soy? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he madurado desde que yo me acerqué a los pies del Señor? Desde que yo tuve el privilegio de ser salvado por nuestro Señor. Entonces, el día de hoy queríamos compartir y ver qué es ser maduro, qué es la madurez espiritual. Y permíteme compartir un texto que está en el libro de Colosenses, ¿no? O unos textos, capítulo 1, del versículo 3 al verso 14. Y vamos a leer esta carta del apóstol Pablo, escrita a una iglesia, a la iglesia de los Colosenses. Y la palabra de Dios dice así, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también vosotros, desde el día de hoy que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, hermanos, esta parte de la palabra de Dios, esta carta escrita a la iglesia de Colosas, les mencionaba, digamos, dentro del contexto es una carta escrita por Pablo, estando él preso, a la iglesia, a una iglesia que él no había visto, a una iglesia que no había conocido, no los conocía, digamos, cara a cara, sino por medio de Epafras, ¿no? Dice la palabra de Dios, quien había sido enviado por la iglesia, ¿no? Había sido enviado a llevar un donativo, a una ayuda a Pablo. Entonces, mientras que ellos estaban ahí, Pablo conoció a esta iglesia y él estaba muy agradecido con esta iglesia. Entonces, él escribe esta carta y le dice en los primeros textos que hemos leído que él siempre estaba orando por ellos, siempre estaba orando por ellos, ya que Pablo había oído, dice en el versículo 4, había oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tenían por todos los santos. Entonces era una iglesia que Pablo amaba a la distancia, lo había conocido, había escuchado ese testimonio, había escuchado de su fe, y Pablo le dice que él estaba orando por ellos, estaba intercediendo por esta iglesia, porque estaba muy agradecida por esta iglesia, como esta iglesia está dando testimonio de la fe del Señor Jesucristo. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, ellos habían aceptado a Cristo, habían formado una iglesia en esta ciudad, y ellos estaban afianzados en la palabra verdadera del Evangelio. Habían escuchado el Evangelio, que ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que lleva fruto, es una palabra que edifica, es una palabra que como dice ella misma, es vida, es decir. Y dice que lleva fruto, se multiplica y crece también en vosotros. Está diciendo, esta palabra está creciendo en vosotros, está dando fruto. Esta palabra que ha sido sembrada en ustedes está dando fruto. Y ese fruto se manifiesta en su amor por los santos, en que son dadivosos, en que están creciendo, dice, desde el día que oísteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia que él había escuchado que esta iglesia estaba creciendo, estaba madurando desde que había nacido, desde que habían escuchado la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Es una iglesia que estaba teniendo un proceso de crecimiento. No solamente habían escuchado, no solamente se habían quedado en escuchar el Evangelio, en nacer de nuevo, sino es una iglesia que estaba pasando un proceso. Habían nacido y estaban dando fruto, estaban creciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo resalta en ellos. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿no? Él es un líder, realmente el pastor de esta iglesia, ¿no? Y el cual dice, ellos habían aprendido de él. Realmente él es el que había evangelizado y estaba pastoreando a esta congregación. Dice versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el pedido de cualquier creyente, de cualquier líder, tendría que o tiene que hacer por la congregación, por los demás hermanos. Que los demás y nosotros también podamos estar orando para que podamos ser llenos del conocimiento. Porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a madurar? Si no, nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios como una planta, por ejemplo, que se nutre de la tierra, donde están justamente los nutrientes que ellos necesitan para crecer. Entonces, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a crecer? Y para empezar, entendamos que este crecimiento, esta madurez, viene de parte de Dios. Dios es el que da ese crecimiento, esa madurez, en este caso, a la iglesia. Pero nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos parte de este cuerpo que es la iglesia. Y dice, estamos orando y pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, de la voluntad de Dios. Siempre haciendo la voluntad de Dios, siendo sabios, siendo inteligentes. Y una de las características de la madurez espiritual es esa, la sabiduría. ¿Cómo una persona o cómo nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en este caso, una persona es madura? ¿Cómo podemos decir, este hombre, esta mujer es madura? ¿O qué madura es? ¿Qué maduro es? Por el conocimiento que tiene. Y sobre todo, en este caso, sabe hacer la voluntad de Dios y es inteligente espiritualmente. Toma buenas decisiones. Por ahí, dentro de lo que podía, como concepto de madurez, podemos decir que madurez, en este caso, viene de la palabra telio, que significa maduro, perfecto, terminado, ¿no? Es una persona, pues, responsable, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de tener un buen juicio y tomar buenas decisiones. Es una persona sabia, que no solamente es inteligente, sino que es sabia, sabe tomar decisiones
las decisiones correctas. Es una persona que tiene un constante crecimiento, un crecimiento constante en su vida. Siempre está buscando una fuente de alimentación. Les decía al inicio que cuando pensamos en maduro, por ejemplo, podemos pensar en una planta que va creciendo. Y las plantas, pues, mediante sus raíces, van buscando en la tierra, van creciendo, ¿no? Es interesante ver algunas plantas que tienen unas raíces inmensas que están por debajo. No se ven, pero están por debajo de la tierra, que les permite estabilidad. Pero esas raíces a la vez también van buscando los nutrientes, van buscando el agua, van buscando lo que necesitan para poder crecer. Esa es una persona madura, está buscando un constante crecimiento. Luego el versículo 10 ya nos va a hablar de un proceso de lo que significa la madurez. Dice, para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. 3 cositas, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dice que andéis como es digno del Señor, agradándole. Cuando uno llega a los pies del Señor, uno lo que quiere es agradar a Dios. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón, tenía todo ese gozo, como se habla y decimos, tenemos en nuestro lenguaje cristiano, el primer amor. Iba creciendo, quería aprender, quería saber. Y yo creo que eso ha sido la experiencia de cada uno de los que hemos aceptado de verdad en nuestro corazón y hemos sentido que hemos sido perdonados. Hemos sentido realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo que debemos, dice, aprender a andar agradándole. Y queremos agradarle a Dios. Cuando nacemos queremos agradar, queremos ser aceptados por Dios. Y eso es un proceso. Seguramente más adelante, la próxima semana, vamos a ver que en la madurez espiritual hay etapas. Así como podemos pensar en una persona que nace, ¿no? Es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un joven, es un adulto, tiene un proceso de crecimiento, de madurez. En este caso también espiritualmente tenemos ese proceso. Cuando hemos nacido espiritualmente y vamos creciendo y vamos, digamos, si comparamos teniendo esas etapas de crecimiento y de madurez espiritual. Entonces, podemos decir entonces es como un niño que cuando nace quiere agradar a sus padres. Recuerdo a mis hijos, o seguramente ustedes pueden recordar a sus hijos cuando son pequeños y ellos empiezan a caminar o ellos empiezan a dar sus primeras palabras, que es alegría para los padres. Y ellos repiten, porque han visto de repente la alegría que ellos se refleja de repente en nuestro rostro. Y ellos quieren ser agradables, ellos quieren que nosotros podamos afirmar lo que ellos están haciendo. Entonces, dice la palabra del Señor acá, dice que debemos de agradarle en todo. Es parte de un proceso de madurez. El cristiano debe tener siempre una meta de crecimiento. Una meta de crecimiento. O sea, siempre tenemos que estar poniendo nuestra meta. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Estoy creciendo de verdad espiritualmente? ¿De verdad estoy madurando? ¿Soy mejor cristiano que ayer? ¿Soy mejor cristiano que hace una semana? ¿Soy mejor cristiano que hace un mes o hace un año? ¿Soy mejor cristiano desde que yo llegué a los pies de Cristo? Tenemos que buscar un crecimiento constante. Les decía hace un momento, tenemos que buscar un crecimiento de dónde nosotros alimentarnos. Tenemos que buscar alimento, una fuente de alimento espiritual en este caso. ¿Y dónde está básicamente esa fuente de alimentación espiritual? En la palabra de Dios, en su palabra. Ahí vamos a encontrar nosotros esos nutrientes que necesitamos para crecer. Básicamente, una persona madura es una persona que siempre está tratando de agradar. Y para agradar a alguien, pues uno se esfuerza, uno trata de hacer las cosas que a quien queremos agradar le gusta. Y nosotros sabemos lo que a nuestro Dios le gusta de sus hijos, lo que a nuestro Dios le agrada de sus hijos. Entonces, como hijos de Dios,
nuestro proceso de vida tiene que ser ese, agradarle constantemente. Dice la palabra de Dios, agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ese es otro proceso de la madurez. ¿Estamos llevando fruto? ¿O somos como la higuera estéril, que es cortada y echada al fuego? ¿No? Entonces, como personas y como cristianos maduros, tenemos que dar fruto. Tenemos que reproducirnos. Hace un tiempo escuchaba, me pareció algo interesante, ya que muchas veces el que no es maduro es una persona que es como un niño. Pensemos en un niño. Es una persona que critica, es una persona que es egoísta, es una persona rebelde, es una persona que siempre está buscando satisfacerse a sí misma. Podemos ver características de un niño. Entonces, de la misma manera, no va a dar fruto. ¿Acaso un niño o una niña puede dar vida a otro ser humano? No, para dar vida se necesita que el ser humano, en este caso la mujer, pueda su cuerpo pueda estar maduro para poder procrear, para poder tener a un ser dentro de su cuerpo. Tiene que tener cierta edad. Entonces, de igual manera, hermanos, para poder nosotros dar fruto, tenemos que estar nosotros maduros, tenemos que madurar. Si no, ¿cómo vamos a dar fruto? Si nuestro cuerpo todavía está atrofiado, si todavía no hemos crecido, si somos todavía infantes, si nos hemos quedado todavía en la infancia, buscando todavía la leche espiritual, como dice Pedro. Todavía somos inexpertos. Entonces dice que tenemos que llevar fruto. Entonces, ¿por qué? Porque un maduro es una persona estable, es una persona firme, es una persona que pueda aceptar tanto los halagos como las críticas. Pero él está estable, no se deja llevar por lo que digan los demás, por las críticas. Y dice, ay, bueno, pues como están diciendo eso, seré así. O por cuando lo halagan y decir, sí, yo soy el exitoso, yo soy el mejor, yo soy el que sé, yo soy el que he crecido en este lugar. No, es una persona estable, es una persona firme, no se deja llevar. Él se siente seguro en su fe, en su identidad en el Señor. Él sabe por qué es hijo de Dios, para qué es hijo de Dios, por qué Dios lo está formando, por qué él está pasando por cierto propósito de vida. Una persona madura es un ser seguro, ¿no? No solamente por lo que somos, ¿no? Sino por lo que parecemos muchas veces. Es aquel que ha pasado, ¿no?, un proceso de crecimiento. Es aquel que ha pasado un proceso de crecimiento. Gálatas 4, del 1 al 2, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, la madurez es un proceso. En este caso dice, un niño es comparado, o un niño heredero es comparado a un esclavo, porque todavía dice, está bajo tutores, está bajo enseñanza. Esa es una persona todavía inmadura. O usted le daría cierta responsabilidad, le daría las responsabilidades a su hijo para que manejen ciertas cosas. No, es un proceso. No. Dios no nos va a dar la confianza de herencia, como también nos va a hablar aquí en el libro de Colosenses, ¿no?, si nosotros aún somos niños. Entonces, hermanos, parte de la madurez, parte de nuestra madurez, parte de lo que nosotros debemos entender como madurez espiritual es que si estamos dando frutos, si estamos produciendo. Ahora, cuando pensamos en frutos, quizás estamos pensando en, ¿cuántos he llevado a la iglesia? ¿A cuántos le he hablado? No necesariamente. Dar fruto tiene que ver primeramente con un crecimiento personal, con un cambio de vida,
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con una persona que vive para Cristo. Una persona que, por ejemplo, escuchaba también a alguien que decía que es cristiano, no cristino. O sea, es un seguidor de Cristo. Alguien que en su vida se puede reflejar al Señor en todo ámbito de su vida, siendo un buen padre, siendo un buen trabajador, siendo un buen hijo, siendo un buen vecino, siendo un buen creyente. El hecho de que yo haga cosas en la iglesia no necesariamente tiene que ver con la madurez espiritual. El hecho de que yo ejerza ciertos dones no quiere decir que yo soy maduro. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero no era una iglesia madura. Estaba llena de problemas, estaba lleno de chismes, de discordias, de falsas doctrinas, pero estaba llena de dones y no necesariamente era una iglesia madura. El hecho de que yo ejerza ciertos dones, que yo ejerza ciertos ministerios, esté apoyando ciertos ministerios, no quiere decir necesariamente que sea una persona madura. Necesariamente. Y tampoco, hermanos, no sintamos aquellos que de repente no lo estamos haciendo y decir, uy, me falta mucho. La madurez tiene que ver primeramente con que cuánto de Dios está en mi vida. Llevar fruto. Dice, en toda buena obra. Y luego dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, les decía, es un proceso. La madurez es un proceso. Y es una decisión personal. ¿El Señor actúa en nuestro crecimiento? Claro que sí actúa, claro que sí participa. Pero el crecimiento personal es una decisión de cada uno de nosotros. Vamos aprendiendo y es una decisión de nosotros cómo vamos adquiriendo ese crecimiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, qué alimentos son importantes para nuestras vidas. Sabemos cuáles son los nutrientes que necesitamos, pero muchas veces nosotros decidimos no consumirlos porque no nos gusta, porque cuesta mucho, porque básicamente como no nos gusta y decidimos no nutrirnos de repente con esos alimentos, por ejemplo. De la misma manera, es una decisión personal la madurez espiritual. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, nos comparten la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de servir al Señor en cierto ministerio, pero nosotros decidimos no hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está mi madurez espiritual? Dice la palabra de Dios que yo, como hijo de Dios, tengo que crecer, tengo que estar en un constante crecimiento. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios. Entonces, parte de nuestra madurez es el conocimiento, porque ese conocimiento nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Cuanto yo conozco más de Dios, cuanto yo sepa más de Dios, voy a saber cómo actuar en ciertas situaciones, porque la persona madura es aquella que sabe cómo actuar por su experiencia, por su conocimiento que ha adquirido a través del tiempo. Y eso lo podemos pensar, por ejemplo, en aquellos que somos padres. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto una persona que es madura o no es adulta en todo caso en cuanto a edad, pero sabemos que no es madura? Sabemos que no ha madurado, porque es una persona irresponsable, todavía dependiente, no ha madurado. Y conocemos muchos quizás. De igual manera, en nuestra vida tenemos que crecer espiritualmente. Les decía que era una decisión personal. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos en el poder de Dios. Nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual tiene que estar fortalecidas en el poder y conforme a la potencia de la gloria de Dios. Dice, para toda paciencia, el ser paciente, el maduro soporta, tiene que ser paciente porque es aquel que soporta cualquier contratiempo, cualquier dificultad. Tiene que tener longanimidad. Longanimidad es la generosidad, es la amplitud de ideas y
dice, y conducta. Es una persona que sabe recibir las críticas, es una persona que no se ofende por cualquier cosa y es generoso, sabe conducirse, sabe cómo actuar. Dice, con todo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Veíamos, nosotros somos herederos o coherederos con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra madurez nos va a permitir disfrutar de esa herencia que el Señor nos ha prometido. Pero tú crees, como leíamos hace un momento en Gálatas, que el heredero niño es o no difiere o es igual a un esclavo, ¿no? Entonces, la pregunta es, nosotros vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuán maduros? El Señor no va a permitir darle su herencia, manejar su herencia a aquel que es todavía niño, a aquel todavía que no ha madurado. Entonces, maduremos. Si nuestro anhelo es nuestro anhelo es agradarle a Dios, nuestro anhelo es dar fruto, nuestro anhelo es crecer, como dice el versículo 10, hermanos, hay que prepararnos, hay que madurar espiritualmente, hay que aprender, hay que saber tomar buenas decisiones. Versículo 3, el cual el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, ¿no? Ese es nuestro propósito. ¿No? Tenemos una herencia con el Señor. Tenemos nosotros aquel de nuestro lado que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos ha sacado el Señor, hermanos? Entonces, maduremos. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Hemos nacido. Entonces, la madurez, hermanos, tiene que ver con la capacidad de tener un buen juicio. Podemos terminar diciendo, es un buen juicio en tomar buenas decisiones. Tenemos que aprender a crecer constantemente. Y parte de nuestra madurez, hermanos, es primero el agradar a Dios, el dar fruto y el crecimiento constante. Crecer constantemente en nuestras vidas, ¿no? El ser estable, el ser firme, el velar por las necesidades de otros. Eso también es maduro. Darle gracias a Dios porque Él nos ha permitido ser parte de su iglesia y nos ha permitido ser parte de su ministerio. Hermanos, oremos, así como el apóstol Pablo, oremos unos por otros, porque nuestra iglesia también sea partícipe de una madurez constante. Si nosotros maduramos, nuestra iglesia va a madurar, nuestra iglesia va a dar fruto, nuestra iglesia va a ser agradable a Dios. Oramos. Gracias te damos, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Padre mío, que nos das de haber sido, Padre Santo, llamados, sacados de las tinieblas a tu luz. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, bendito Dios, gracias por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Padre Santo, nos acompañes en cada paso que demos conforme a la madurez que tú quieres en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Eso queremos que sea parte de nuestras vidas, parte de nuestro andar diario, Señor. El que tú vivas en nosotros, Señor. El que tú, Padre Santo, Señor, te manifiestes en nosotros. Queremos ser, Padre Santo, hijos, herederos tuyos, Señor, que podamos manejar todo lo que tú nos puedas dar en nuestras vidas, Padre Santo, de la mejor manera. Gracias te damos, bendito Dios. Oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros líderes, oramos por la iglesia universal, Señor, oramos por nuestras autoridades, Padre Santo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos teniendo y conversando un poco más o aprendiendo un poco más respecto a lo que significa este tiempo de lo que es la madurez espiritual. Nos vemos en la próxima oportunidad y que Dios los bendiga.